El tema que vamos a ver se llama cantidades vectoriales y escalares. Hay dos tipos de cantidades que nosotros podemos manejar en física. Una se llama cantidades escalares. Esta. Y tenemos otra que se llama cantidades vectoriales. Cantidades vectoriales es un vector. Cantidades escalares son números, ¿sí? Por ejemplo, aquí una magnitud escalar es 12 metros cuadrados, 40 pies o 40 pulgadas, 50 kilómetros. Por ejemplo, las alturas de cada uno de los estudiantes, el peso, son cantidades escalares, ¿sí? Ahora vamos, bueno, podemos decir aquí que una cantidad escalar, ¿sí? Aquí tenemos una cantidad escalar, 15 millas por hora. Tenemos una distancia que son 12 kilómetros o tenemos un volumen. Estas son cantidades escalares. Y las cantidades escalares, ¿qué las podemos hacer? Las podemos sumar, ¿sí? Las cantidades escalares las podemos sumar. Luego, algunas cantidades físicas como la fuerza, la fuerza no. Bueno, hay fuerza como una cantidad escalar. Una cantidad escalar de la fuerza se escribe así. Ya nosotros la hemos escrito. La magnitud del vector F es una cantidad escalar. Y una cantidad vectorial es el vector F. Tenemos la magnitud de un vector velocidad. Pero también tenemos un vector. Un vector tiene dirección, sentido y magnitud, ¿sí? Entonces dice aquí, se llaman cantidades vectoriales la dirección que debe formar parte cualquier cálculo en el que intervengan las dichas cantidades, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí yo tengo un vector. Un vector F. Lo podemos dibujar un vector F. Aquí tenemos un vector F. Y lo puedo representar de esta manera. Vector F. Tenemos un vector velocidad. ¿Sí? Tiene una dirección. Alfa. Tiene una dirección. Un beta. ¿Sí? Y cualquier otro vector que nosotros queramos dibujar. Tenemos otro vector. Tiene su flechita y tiene su dirección. Alfa, beta, gamma. ¿Sí? Ahora los podemos graficar en un plano. En un plano. Aquí tenemos un vector. ¿Sí? Este es un vector. Vector que le podemos llamar vector A. Nosotros lo podemos representar como norte, sur, este, oeste.
y tiene un ángulo alfa, ¿sí? Si está a la mitad, pues tiene un ángulo de 45 grados. Esto se dice que un vector, vamos a ver aquí. Una cantidad vectorial se especifica totalmente por la magnitud y una dirección. Consiste en un número, una unidad y una dirección. Por ejemplo, el desplazamiento 2 metros hacia el norte. Velocidad 40 millas por hora, 30 grados. Norte del este, perdón, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos. Ahora observen bien lo que voy a hacer. Bueno, lo voy a desplazar hacia arriba. Cantidades vectoriales. Ahora tenemos aquí un plano. Tenemos un vector. Tenemos una componente. El vector f, ahorita lo voy a decir, tiene una componente. Y tiene una componente en el eje Y. ¿Sí? Vamos a ver. Estas son punteadas. Entonces aquí tenemos este es el vector, le voy a llamar el vector F. Ya más o menos lo he escrito. Esta es la componente del vector flechita. La componente del vector sobre el eje X se llama Fx. La componente del vector sobre el eje Y se llama Fy. Este se llama cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Fy. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? F de X. ¿Cuánto vale alfa? O teta. Entonces, tangente de teta es igual cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Teta es igual arco tangente de tangente de Fy Fx. Es lo mismo que geometría analítica, nada más que ahora son vectores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos este vector que está aquí. Lo hemos representado como este, ¿sí? Entonces, ahora, este vector que está aquí, que se llama el vector fuerza, tiene una dirección, pero aquí nada más tenemos uno. Podemos nosotros colocar, pues, 3 o 4 o 5 vectores, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos sumar en cantidades escalares, lo hacemos así. Ahora vamos a ver la suma de cantidades vectoriales, ¿sí? Para eso pasamos a la siguiente página. Para que nosotros podamos sumar vectores, este es un vector, este es otro vector, le vamos a llamar vector A, vector A, o le podemos llamar
vector F1. Aquí tenemos otro, le podemos llamar vector 2, ¿sí? Si yo quiero sumar un vector resultante F1 más F2, ¿cómo lo podemos representar? Este es el vector F1, lo trazamos paralelo. Bueno, quizá me salgan así paralelo. Tenemos el punto final de este vector. Trazamos este. Aquí está el vector F2, vector F1, su flechita, vector F1, este F2, este es F1, paralelo a este F2. Entonces el vector resultante va del punto inicial del primer vector al punto final del último vector, o sea, del segundo vector. Entonces el vector resultante está aquí. ¿Sí? Así se suman los vectores. 1 dice, se coloca el primer vector, el segundo vector, el punto inicial del segundo vector se coloca en el punto final del primer vector. Y el vector resultante se coloca desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del último vector. Entonces este vector se llama FR, F1 más F2. ¿Dónde los estamos colocando? En un plano. ¿Sí? En un plano. Bueno, aquí tenemos nosotros un problema. ¿Sí? Tenemos aquí un problema. Dice, otro método para especificar la dirección, que más tarde será de gran utilidad, consiste en tomar como referencia líneas perpendiculares. Líneas perpendiculares al eje. Miren, observen bien. El vector tiene una magnitud de 40 y tiene un ángulo de 60, tiene una dirección de 60 grados. Hay otro vector que tiene 50, una cantidad escalar y 210 metros. Se indica en la figura. Aquí vamos, en la figura 3.8, 3.9. Suponga que una persona viaja en un automóvil de Atlanta a San Luis. Aquí está Atlanta. El desplazamiento a partir de Atlanta la representa por un segmento de recta dibujado a escala que va de Atlanta a San Luis, figura 3.9. Para indicar la dirección se dibuja un punto de flecha en el extremo correspondiente de San Luis. Bueno, va de Atlanta. Bueno, la voy a copiar. Y la coloco aquí. Entonces va de aquí, de este puntito. Dice que va de Atlanta a San Luis. Hay un vector. El vector, ¿cómo se llama? D1.
ha hecho una distancia S1. S1, ¿cuánto vale? ¿Sí? Aquí lo podemos visualizar. Dice, S1 vale 541,000. Pero la magnitud del desplazamiento es solo 472 millas. ¿Sí? Aquí está S1. Tiene una cantidad escalar y tiene un vector de 1. De San Luis va a Washington. Tiene una magnitud S2, una distancia, y tiene un vector de 2. Todas las letras negras me indican vector. 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 El vector resultante va desde D1, vector, más D2, lo mismo que hicimos aquí, ¿sí? Este es un vector. Este tiene un ángulo de 40 grados, pero este es negativo. Negativo, este es negativo. Este es positivo, ¿sí? Bueno, aquí están representados. Dice aquí, el vector resultante tiene una magnitud de 545 y tiene una dirección de 51 grados. ¿Qué cosa es este? Este es un vector. Este es un vector. Y esta es una cantidad escalar. Es un número. Dice 541 metros. Va de Atlanta a San Luis. Y 793 millas, le vamos a llamar millas, de dónde va, de San Luis a Washington. Y la distancia resultante, escalar, son 1334 metros. Va de aquí a acá. Entonces esta distancia vale S y vale 1334 millas. ¿Sí? Y tiene un ángulo de 51 grados. ¿Ok? Bueno, pasamos a la siguiente hoja. Ahora vamos a empezar en esta. Dice ahora suma, o que es lo mismo adición, suma o resta de vectores por el método gráfico. Aquí me faltó indicarles, ya lo habíamos comentado, pero es necesario que se los vuelva yo a decir. Dice, por lo común, en materiales impresos, los vectores se indican mediante el tipo de negritas. Entonces, todas las negritas son vectores. D. Este es vector. ¿Y nosotros cómo lo vamos a representar? Así. ¿Sí? Luego dice, en textos impresos la magnitud del vector se indica generalmente cursiva. Entonces nosotros ya hicimos así. La magnitud del vector D es D. ¿Sí? El libro lo hace así, cursiva. Y en el libro dice negrita. ¿Sí? Vector escalar. ¿Sí? Entonces, hay una parte en segundo semestre donde el maestro lo representaba en coordenadas polares. Entonces, la resultante se escribe así.
una resultante vectorial es igual, tiene una magnitud, la magnitud del vector R, y tiene un ángulo. ¿Cómo se representa? Ah, mira, se movió 200 kilogramos. Perdón, kilómetros. Y tiene un ángulo, se desplazó a una dirección de 114 grados. ¿Sí? Ahora vamos con el tema suma de vectores. ¿Sí? Suma de vectores. Entonces, pero yo ya lo había platicado. ¿Cómo podemos sumar este vector? Un vector. Aquí tenemos otro vector. La punta. La punta vector. Ahora lo vamos a colocar al revés. Este es el vector A. Este es el vector B. Quiero saber cómo se escribe el vector C. Es A vector más B vector. Entonces colocamos uno que es paralelo al vector A. Aquí lo tenemos, paralelo. Y colocamos el vector B. Le colocamos sus flechitas. Este es el B. Este es el A. ¿Dónde está el vector C? Del punto inicial del primer vector hasta el punto final del último vector. Entonces este vale C vector. ¿Sí? Entonces la suma vectorial se escribe así. Si son 3 vectores, es lo mismo. Voy a trazar 3 vectores. 1, 2, 3. Sus flechitas. 1, vector A, vector B, el vector C. Lo coloco. Vector A, paralelo. Perdón. Paralela. Después, vector B. Después el vector C. O lo podemos colocar un poquito más largo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el vector C? Le colocamos sus puntitas. Vector A. Vector B. Vector C. Vector A. Vector B. Y este vector C. ¿Dónde está el vector resultante? Del punto inicial del primer vector al punto final del último vector. Ese vector vale vector resultante, vector, A vector
B vector más C vector. ¿Sí? ¿En dónde lo estamos graficando? En el plano, ¿no? Pero si este vector tiene una magnitud, ...5 kilómetros... el vector B ...3 kilómetros... y el vector C 8. Entonces la resultante escalar es igual a 5 más 3 más 8. Todo esto son kilómetros. 5 más 8, 5 más 3, 8 más 8, 16 metros. Yo ya tengo la resultante vectorial, ya tengo la resultante escalar. Lo único que me faltaría es el ángulo, que es la dirección, para que cumpla lo que diga que es un vector. ¿Sí? Pasamos a la siguiente página. Antes de pasar a esta página, bueno, ya pasamos, pero ahorita lo vamos a colocar. Vamos a ver una simulación. Aquí tenemos un vector. Aquí está el vector. ¿Sí? Lo podemos hacer más grande. Ese es un vector. Tiene su componente. Este es su componente. Cateto opuesto. Este es cateto adyacente. Es la misma que está aquí abajo. Este es hipotenusa. ¿Cuántos ángulos, cuánto vale el ángulo, la dirección de este vector? Lo podemos mover. 12 grados. 28. 43. La pendiente del vector, este vector que está aquí, vale 2.25. Tangente de 66 grados. Aquí está 66 grados. Cateto opuesto, 4.84 entre cateto adyacente, que vale 2.16. Y lo podemos colocar al otro cuadrante. Miren. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo? 147. Le puedo llamar el vector fuerza. Tiene una pendiente de 0.65. Bueno, es negativa. ¿Sí? Nomás lo que pasa es que aquí son números positivos, pero en realidad son negativos. Y le podemos dar todo un ciclo. ¿Cuánto es todo el ciclo? 360 grados. ¿Sí? Este es un vector. Nosotros lo podemos simular como nosotros queremos, ¿verdad? Y podemos colocar. En el ejemplo, este es un vector fuerza. ¿Sí? Este es el cateto opuesto. Quiere decir la dirección de este vector en el eje de las X. Lo podemos hacer un poco más, maximizando este vector. Miren. Reducir el ángulo, la dirección del vector, para que ustedes lo vean cómo se comportan los vectores en un plano rectangular. Eso se vio en geometría analítica, ¿verdad? En el plano cartesiano, nomás que allá no se llamaban vectores, allá se llamaban segmentos.
pero era lo mismo, hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. Me regreso a mi problema. Bueno, a otra simulación. Ahora tenemos tres vectores. Uno, lo voy a desplazar. Uno es el negro. Negro. Tenemos otro vector, el rojo. Y tenemos otro vector azul. ¿Sí? Podemos hacerlos más grandes. Las medidas que yo quiero, ahorita como ejemplos, ¿no? ¿Sí? Puedo desplazarlos. Bueno, la magnitud. Puedo mover también el ángulo. El ángulo del vector negro. Le voy a llamar vector negro. Puedo mover el ángulo del vector rojo. El ángulo del vector azul. ¿Sí? Ahora, el rojo también lo puedo mover. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Trasladamos este vector negro paralelo a este punto J. Aquí. Lo puedo desplazar. Aquí. Lo puedo mover hacia arriba. No importa. Pero ahorita lo coloqué en este eje. ¿Sí? Entonces trazamos paralelo. En la suma de vectores trazamos el negro. Aquí está el negro. Vector negro. Vector rojo. Paralelo. Y tiene la misma magnitud. ¿Sí? Tenemos el azul. Paralelo, miren. Y tenemos la misma magnitud. Puedo trazar, decirle cuánto mide. De este punto a este. Y vale 2.26. Es igual que este. ¿Sí? Para que ustedes lo vean, que vale, es el mismo valor. Una cantidad escalar, mírenlo. 2.6. 2.6. ¿Sí? Después, ¿qué colocamos? La suma del vector. A vector, el vector negro, más el vector rojo, más el vector azul, me da la resultante el vector verde. Si yo colocara aquí no 3, 4, pues podría yo sumar los vectores, ¿sí? Podría yo sumar los vectores. Esta forma que es el método del polígono, sumar vectores en el espacio, y estos son vectores en el plano rectangular. ¿Sí? Los podemos mover, miren. Si estuviéramos en la escuela, ya vamos a hacer un examen, imagínense, a cada equipo les pondría yo unos vectores y yo aquí yo nomás los determinaría para ver si ustedes tienen la solución. Mírenlo. ¿Sí? Bueno, ya vimos la simulación. Regresamos a nuestro libro. Aquí está. ¿Sí? Ahora dice nuestro problema. Aquí está nuestro problema. Lo copio. Y me lo voy a llevar a la otra página. Dice,
barco dice, un barco recorre 100 kilómetros hacia el norte. Aquí lo tenemos, miren. Hacia el norte. Durante el primer día de viaje 60 kilómetros. ¿Sí? Primero el barco 100 kilómetros hacia el norte durante el primer día de viaje. Después 60 kilómetros. Aquí lo tenemos. 60 kilómetros con un ángulo de 45 grados. Dice al noroeste, segundo día, y 120 kilómetros hacia el este. Aquí lo tenemos. Encuentre el desplazamiento resultante con el método del polígono. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? El método del polígono. Bueno, primero, la cantidad escalar. Resultante, escalar, 100 kilómetros. Más 60 kilómetros. Más 120. Este resultado que tenemos aquí, déjenme, es el recorrido que hace por acá. ¿Sí? 100, 60, 120. Por acá. Este es el valor. Son 100, 60, 160, más 120, 280, ¿no? Pero, dando la vuelta. Pero ahora es por acá. Lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo hacemos en nuestro cuaderno. ¿Y qué es lo que hace el maestro, no? ¿Qué es lo que hace el libro? Me está diciendo que 20 kilómetros es a un centímetro. ¿Sí? 20 kilómetros es a 1 centímetro. Esto nosotros ya lo podemos hacer. ¿Cuántos son? 280 kilómetros, dando la vuelta. Pero ahora medimos. Y mide 10.8 con su cuaderno, en su cuaderno. ¿Sí? Lo hacen ustedes en su cuaderno. Y me va a dar una resultante. ¿De qué medida resultante me va a dar? Una resultante escalar. Este es recorrido. Una resultante escalar de 216 kilómetros. Esta. Y tiene un ángulo de este ángulo, lo miden con su transportador y equivale a 41 grados, ¿sí? Estas son coordenadas, la magnitud. Este es escalar. Entonces R, escalar. Le vamos a quitar esto. Y le vamos a colocar para que ya no nos confundamos, ¿sí? Ahora sí.
Método del polígono. Método del polígono. Bueno, aquí están unos guías para resolver el problema. Ustedes léanlo, ¿sí? Pasamos a la siguiente hoja. Tenemos aquí un problema, ¿sí? Es muy común. Se ve ahora que pasaron las fiestas de las piñatas. Pero aquí tenemos nosotros un burrito. Ejemplo 3.4. Aquí tenemos un burrito. Y lo van a querer mover hacia la izquierda norte, ¿no? ¿Sí? Hacia arriba. Y otro lo jala a la derecha. ¿Sí? El primero tiene 60 libras. Todo esto va a ser geométrico, ¿sí? 60 y 20 libras. Si nosotros sumamos vectorialmente, ¿eh? Este jala hacia allá. Le voy a llamar F1, vector. Este es F2. ¿Sí? Entonces nosotros puedo trazar una paralela a esta bueno, aquí va la flechita. Entonces puedo trazar un paralelo aquí. Ahí tenemos un paralelo. El vector F. ¿Sí? Este es paralelo. Paralelo al F, cuya magnitud es igual y la dirección sigue siendo la misma. Entonces existe un vector resultante. Lo voy a mencionar. El vector resultante va desde el punto inicial del primer vector hasta el punto final del segundo vector. ¿Sí? Le ponemos su puntito. Bueno, su flechita. Y lo vamos a hacer de manera geométrica. Ese es el vector F1 que va a la derecha, pero su cantidad escalar vale 60 libras. Pues ustedes le pueden poner 60 centímetros, ¿no? No le pueden colocar 6 centímetros, no importa. A este le pueden colocar, son 20 libras, le podemos colocar 2 centímetros. Entonces esta es la magnitud del vector F2, que vale 2 centímetros. Y este vale 6 centímetros. Entonces, si este vale 6 centímetros y este vale 2, 6 más 2, 8. Por aquí. Pero el vector resultante. Entonces el vector resultante es igual al vector F1 más el vector F2. ¿Y es igual a quién? Mido este ángulo, ¿sí? Teta. Lo mido geométricamente. Este ángulo vale 120. Este vale 0. 0. Este lo voy a medir. Aquí ya están, miren, 2 centímetros. Y 6
¿sí? Entonces, cuando yo lo mida, si estos son libras, lo voy a medir. Aquí el maestro, el libro, me dice que tengo una resultante vectorial porque es negra, ¿sí? Es negra. Entonces, el vector resultante vectorial tiene una magnitud del vector que vale 52.9 libras, coma 19.1 grados. Esto es geométrico, ¿sí? Todavía no hacemos cálculos, nada, geométrico de este burrito. Entonces aquí al burrito lo jalan hacia arriba y lo jalan a la derecha, ¿sí? ¿Para dónde se va el burrito? Pues se va para acá, miren. Este es el camino que sigue el burro, ¿sí? Este es el camino que sigue el burro y se le llama fuerza resultante, ¿sí? Entonces ahora pasamos, seguimos en la misma. Vamos a ver. Lo subo un poco hacia arriba. Y dice, fuerzas y vectores. Entonces ahora, ¿qué es lo que? Bueno, ya hemos estado escribiendo eso. Fuerza, vector, magnitud, negrita, ¿sí? Negrita. Dice, como vimos en la sección anterior, los vectores fuerzas pueden sumarse gráficamente de la misma manera que sumamos antes en el caso del desplazamiento. En virtud de la importancia, o terminan de leer, ¿verdad? En la página número 50 vamos a ver las mediciones, cuáles son las unidades de medida de las fuerzas, ¿sí? Nosotros aquí, el libro nos menciona que un newton equivale 0.5 libras, ¿sí? O una libra equivale a 4.45 newtons, ¿sí? Estas unidades nosotros podemos aplicar para hacer las conversiones, la regla de 3. Si yo quiero conocer 5 newtons, ¿cuántas libras equivale? Entonces, X libras es igual a 5 newtons por 0.22, perdón, dos 5 libras entre un newton. Newton, entonces esto es igual a 0.25 libras. Bueno, lo puedo escribir así: 5 por 0. Libras. Esto es la conversión libras, ¿sí? Entonces hacemos esto: 5 por 5, 25, hay 2, 5 por 2, 10, más 2, 12, 5 por 2, 10 y 1, 11. Son 1125 libras.
la regla de 3. ¿Sí? También aquí podemos saber cuántas libras equivale. ¿Cuántas libras equivale? Por ejemplo, 100 libras. ¿Cuántos newtons equivale? Entonces, X newton es igual a 100 libras por 4.45 newtons entre una libra. ¿Sí? Entonces ya con esto ya podemos hacer nosotros nuestras conversiones. Ahora me voy a subir hacia arriba. Dice que tenemos una mujer, aquí está sentada. Aquí la colocamos. A ver, ¿qué tenemos? Hay dos formas de que se pueda mover. Si no se mueve, se llama estática. Entonces aquí tenemos una fuerza que se mueve a la derecha. Aquí existe una fuerza que se mueve, quiere moverla hacia arriba. Pero aquí tiene una que está aquí. ¿Qué cosa es? Este es un vector. ¿Cuántas componentes tiene? 2. ¿Quién tiene 2 componentes? El vector f. Entonces, el vector f vectorial es igual a f de x más fy. Vectorial. La magnitud del vector f, acuérdense, cursiva, o la magnitud del vector f. ¿Cómo se calcula? Teorema de Pitágoras. F de x al cuadrado más fy al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Así se determina magnitud. O distancia o longitud. Así se determina la cantidad vectorial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se determina teta? Teta se determina como tangente de teta es fy entre f x. También puedo utilizar un poco hacia arriba. También puedo utilizar la función seno. Seno de teta, cateto opuesto entre la magnitud del vector f. Esto implica que la componente del vector f es igual a la magnitud de f por el seno de teta. F de y es igual coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces esto me queda como f coseno de teta. Son las dos funciones trigonométricas que las vamos a utilizar en el plano, ¿sí? Y sus coordenadas. ¿Sí? Seguimos entonces, pasamos a la siguiente página. En el ejemplo 3.5
Vamos a ver esto, cómo se los voy a platicar. Tenemos aquí, dice, una cortadora de césped se empuja hacia abajo por el haz con una fuerza de 160 newton. Entonces tenemos una fuerza de 160 newtons escalar y tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Entonces aquí 30 grados con respecto a la pregunta, ¿cuál es la magnitud de la componente horizontal de la fuerza? Entonces F, la componente horizontal. Y también existe otra que es la componente vertical. ¿Sí? Este es componente horizontal. Horizontal. Y este es componente vertical. Observo la figura, la traemos aquí. Aquí la vamos a colocar. Vamos a analizar. Si este ángulo mide 30 grados, entonces este ángulo es negativo. Pero lo vamos a analizar así. Entonces tenemos dos funciones. Una, seno de teta. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de este ángulo es este. Por lo tanto, este vale F, Y. Fy sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? F. F vector, pero tenemos una magnitud de 160. Bueno, le vamos a escribir aquí F. Esto implica que Fy, componente vertical, es igual a F por el seno de teta. Fy, vale, va hacia abajo, es negativa, menos 160 por el seno de teta. Esto es, pero teta vale 30. Va hacia abajo. Aquí está. Va hacia abajo. Ahora vamos con seno. Esta es la componente vertical. Ahora vamos con la componente horizontal. Coseno de teta. Cateto adyacente. Hipotenusa. Cateto adyacente de este ángulo es f de x. F de x entre f. Entonces, esto implica que, ¿qué tenemos? Que f de x es igual a f por el coseno de teta. F de x vale 160, es positiva. Entonces vale 160 por el coseno de 30. Vamos a ver, ¿sí? Aplicamos la calculadora. Entonces vengo aquí. F de y vale 160 por el coseno de 30. Son 0.5. F de y vale 180
Newton. Quiere decir que va hacia abajo. Ahora vamos con este. F de Y vale 160 por el coseno. El coseno de 30 es 0.866. Haciendo esta multiplicación es f de x. F de x igual es igual a 138.56. ¿Qué unidades son? Newtons. ¿Ya está? Entonces este vale 80. Aquí me equivoqué. ¿Por qué? Porque la 0.5 por 160 me da 80. ¿Sí? Entonces, F vector vale f de x más fy. F de x vale 138.56 newtons menos 80 newtons. Este vale vector. ¿Sí? Ahora, la resultante del vector. Bueno, la magnitud del vector. Esta es la magnitud del vector. Entonces, f de x al cuadrado más fy, todo esto raíz cuadrada, esto es al cuadrado. ¿Y esto cuánto me tiene que dar? 160. Entonces aquí aquí me faltó, aquí es 80, Entonces aquí vale 138 .56 más 80 newtons al cuadrado. Y obtenemos 159 .99. Esto vale F. Ya lo sabíamos. 160. ¿Sí? Ya tenemos el problema. Lo hicimos de forma analítica para un vector. Tiene componentes en el eje X, tiene componentes en el eje X y tiene componentes en el eje Y. Tiene una magnitud de 160 newtons. Tiene un ángulo de 30 grados negativo con respecto a la horizontal. ¿Sí? Si es con respecto a la horizontal y está hacia arriba, es positivo. Bueno, pasamos ahora a la fuerza resultante, ¿sí? Entonces aquí dice, vamos a ver lo que dice. Cuando dos o más fuerzas actúan sobre un mismo punto de un objeto, se dice que son fuerzas concurrentes. Estas son fuerzas concurrentes.
fuerzas concurrentes. El efecto combinado de tales fuerzas se llama fuerza resultante. Sí, si son dos o más o tres. 2, 3, 4 fuerzas. La fuerza resultante es una fuerza individual que produce el mismo efecto tanto la magnitud como la dirección que dos o más fuerzas concurrentes. ¿Sí? Vamos ahora, ya lo presenté, pero lo voy a enseñar, lo voy a mostrar nuevamente. Dos o más fuerzas concurrentes. Aquí tenemos ¿cuántas fuerzas? El vector negro, el vector rojo, el vector azul. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Estas fuerzas, como son concurrentes, puedo moverlas, ¿sí? Su dirección y su magnitud, ¿sí? Son fuerzas concurrentes. Esta que está a la derecha es el método del polígono. Método del polígono. Aquí están las componentes, miren. ¿Sí? Ahorita se las voy a dibujar para que ustedes lo vean. ¿Sí? Método del polígono. Este que está aquí. Método del polígono. Método rectangular. ¿Sí? Componentes del vector. Aquí tenemos esta componente. Componente de este vector. Vector negro. ¿Sí? Vector rojo. Todavía no le coloco. ¿Sí? Pasamos me regreso, perdón. Fuerza resultante. 2 o más fuerzas concurrentes. Pasamos a la siguiente hoja.